Cordial saludo. Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Un saludo muy especial, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Para ustedes, un saludo especial y sus familias, todos los servidores de la Radio Católica en sus ministerios. También para los benefactores, gracias por seguir aportando a esta obra que el Señor ha suscitado en la Iglesia. Sigamos adelante evangelizando. Estamos en el mes de las misiones, cuando hemos proclamado con la Iglesia: vayan e inviten a todos al banquete. Hemos dicho que todos somos llamados, formados y enviados, y que tenemos que invitar con la pedagogía de Dios, con el ser y actuar de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. Danos tu Espíritu, Señor, para meditar tu palabra. Danos tu Espíritu, Señor, para que esté escrutando la palabra semanal, sea gracia y bendición para todos, para quienes lo preparamos y para ustedes que nos permiten llegar, sea a través de las ondas radiales o de las redes sociales, de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Gusto saludarles de nuevo. Dios los bendiga a todos y adelante en esta obra de evangelización. La Iglesia es misionera. La vocación, la identidad y la dicha de la Iglesia es la evangelización. Qué oportunidad poder anunciar el Evangelio, fuerza y sabiduría de Dios, para que su reinado esté en medio de nosotros, para que su salvación renueve nuestra humanidad y nos conduzca hacia Dios y nos dé vida eterna y levante nuestra humanidad y nos llene de esperanza. Escuchar la palabra, celebrar los sacramentos, vivir en comunidad, es la pedagogía, el dinamismo del ser cristiano. Bendito sea Dios que nos permite seguir caminando, seguir experimentando su buena nueva. Hacemos nuestro escrutando la palabra de Dios del Evangelio de San Mateo, en el capítulo, o mejor en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 de San Marcos, versículos 46 al 52. Estamos en la escena de llegada de Jesús a Jerusalén. Estamos llegando a Jerusalén, ya vamos en Jericó, vamos camino a Jerusalén. Dice el texto sagrado: al salir Jesús de Jericó, ya camino a Jerusalén, acompañado por sus discípulos y una gran multitud, encontró a Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino. Él, al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían y le decían que se callara, pero él gritaba mucho más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó llamar al ciego. Entonces lo llamaron y le dijeron: ten confianza, levántate que te llamo. Él tiró su capa, de un salto se puso de pie y fue donde estaba Jesús, el cual le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha dado la salud. Enseguida recobró la vista y fue siguiendo a Jesús por el camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Podemos buscar el texto allí, en sus Biblias o en los libros de lectura, San Marcos 10, versículo 46 al 52. Y quiero que titulemos esta meditación que les propongo como un camino de la fe. Jesús va camino a Jerusalén, ha enseñado a sus discípulos, ellos han contemplado sus obras que manifiestan el reinado de Dios, que hacen presente el reinado de Dios, que se va al ser pleno con su muerte y resurrección y que llevará su consumación en la vida eterna. Y vamos en ese camino. También nosotros vamos en el camino del 2024, en el camino de la humanidad, en el camino de la Iglesia. Somos caminantes y vivimos de la fe. Yo vivo de la fe en esta experiencia sacerdotal, vivo de la fe en la experiencia de la vida cristiana. Tú vives de la fe ahí en el ministerio, en tu familia, en tu parroquia, en tu movimiento, el camino de la fe. Somos caminantes en una época, en una familia, en una historia. Todos experimentamos ese caminante.
y está acompañado por sus discípulos y una gran multitud. Jesús sigue acompañando nuestra historia, acompañando la historia de este 2024 en la iglesia, con sombras y luces, con el tiempo del sínodo, que se oyen voces a favor, voces en contra, en un mundo con guerras, naciones peleándose, injusticias, persecuciones a la fe, asesinato de sacerdotes y situaciones difíciles. También vemos escenas de barbarie, escándalos, de maldad, de odio, de incertidumbre. Y puede crearse en distintas miradas, una mirada de pesimismo, una mirada de desolación. Y muchos hablan de que la humanidad va en degradación. También podemos hablar de conciencia, también podemos hablar de búsqueda también de humanización. Y nosotros que tenemos el Evangelio, fuerza y sabiduría de Dios, el Evangelio que es vital, perenne y divino, pues tenemos que proclamar que el Evangelio en este camino nos va iluminando, nos va dinamizando y nos da motivos para seguir esperando en el Señor. No hay que dar cabida a la desolación. La última palabra no la tienen las imágenes de horror que vemos, ni la maldad, ni el odio, sino la experiencia bondadosa de Dios y la capacidad de quien ama, de quien perdona, de quien comparte, de quien es capaz de estar más allá de los intereses personales y opta por el compromiso comunitario, aunque haya crisis de compromiso comunitario, por la solidaridad, aunque tengamos escenas de indiferencia, por la fe, aunque haya incredulidad. La fe siempre será renovadora de la humanidad. La profecía de la humanidad será creer en Cristo, ir en contra de la corriente. Y Jesús va con la gran multitud. Hoy son los cristianos, la Iglesia Católica y todos los cristianos, también de otras denominaciones. Vamos caminando en esta época, en este mundo que quisiera eliminar la fe en algunos ambientes, que quisiera eliminar también lo trascendente, la búsqueda de lo invisible, la búsqueda de los fundamentos, la búsqueda de lo que sostiene la vida. Y por eso nosotros seguimos caminando en Jesús. Encontró a Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino. Hoy los Bartimeos son personas que están sentadas en el camino, que dicen que quieren morirse porque han tenido un fracaso, una desilusión. Encontramos personas como Bartimeo sentados al borde del camino porque están esclavos de un vicio, porque están en un odio, en una guerra, porque están en una actitud de desolación, de indiferencia. Muchos Bartimeos encontramos en el camino y tal vez puede ser tu Bartimeo. Estás sentado al borde del camino de la historia diciendo no vale la pena ser cristiano. Has tenido una desilusión por un escándalo en la iglesia. Has tenido una desilusión por un compromiso comunitario. Crees que no vale la pena, que la iglesia va en caída. Otros hablan de bancarrota, de pérdida de valores, de que Dios ya es cuento pasado. Muchos Bartimeos sentados al borde del camino porque no tienen la fe, porque se han deshumanizado, porque se entregaron al vicio, a la maldad también. Y la maldad nos hace sentar al borde del camino porque no nos permite avanzar en la perfección humana. Bartimeo está sentado al borde del camino, es un mendigo, porque ha perdido la luz, porque ha perdido el horizonte, porque ha perdido la visión. Perder la visión se da en cualquier edad. Se pierde la visión y se cree que estamos hechos es para la muerte. Se pierde la visión y se cree que todo se agota en la materia. Se pierde la visión y creemos que no hay camino sino el suicidio. Y se promueve el suicidio y se promueve el libertinaje, el usar las personas, en matar, en engañar, en que somos de naturaleza mala. Y estamos sentados al borde del camino. Sentados al borde del camino. Podemos estar también en la iglesia porque creemos que la fe se va a extinguir y porque vemos solamente las sombras de los problemas de la sociedad y de la iglesia también. Sentados al borde del camino porque somos sembradores de pesimismo.
Hay sembradores de pesimismo que analizan cada semana la crisis, que van de desánimo en desánimo, que están sembrando desolación en desolación, como Bartimeo sentados al borde del camino, de buena voluntad, pero no ven futuro, han perdido la esperanza. Y el camino de la fe es volver a tomar la esperanza. El camino de la fe es dejarse encontrar por Jesús. Y dice el texto, encontró a Bartimeo, un mendigo ciego que estaba sentado al punto del camino. Es Jesús quien encuentra a Bartimeo. Es Jesús quien va al encuentro de Bartimeo. Es Jesús que pasa por donde está Bartimeo, que está sentado en su desilusión, que no ve futuro. Tal vez sea tu historia porque tienes crisis económica. Tal vez sea tu historia porque tienes una enfermedad que te han diagnosticado grave, porque tienes un problema con alguien y no te habla, porque tienes odio en tu corazón y no puedes ver el futuro, porque se dañó tu relación de pareja o de amistad, porque no ves esperanza, porque estás sembrando pesimismo, como Bartimeo sentado al borde del camino. Déjate encontrar por el Señor. Vives un encuentro personal con el Señor, pues el camino de la fe tiene como experiencia fundante el encuentro con Jesucristo. Un encuentro con Él que podemos hacerlo por esta palabra que estamos meditando, por la celebración de los sacramentos, por el testimonio de una persona que dice que Jesucristo vive, por la vida de los mártires, de los santos, por los santos de al lado, por personas que nos tratan bien, por personas que se hacen cercanas, compasivas, que se hacen tiernas también, que nos tratan con bondad. Por eso, déjate encontrar por Jesucristo en este día. Déjate encontrar por el Señor a través de esta palabra. Déjate encontrar por el Señor por alguien que te invita a misa. Déjate encontrar por el Señor cuando pasa canales y encuentras un testimonio de fe de un cristiano, de una persona que vive la fe. Déjate encontrar por el Señor en una canción que suena en la radio, en la internet. Déjate encontrar por el Señor en una voz que la conciencia te dice, yo qué necesito, qué hago con mi vida. Déjate encontrar por el Señor, porque Él va pasando hoy nuevamente por la calle de Jericó, que es nuestra historia, y quiere encontrarse contigo, y quiere encontrarse con cada Bartimeo que está sentado al borde del camino, desilusionado, cansado. Al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La actitud de Bartimeo es obra también del Espíritu. La actitud de Bartimeo es obra de Dios, que nos permite reconocer que Jesucristo es el que salva, no solamente de las necesidades básicas de la vida, no solamente de mis deseos y esperanzas espirituales humanas, no solamente de la vida inmanente, sino que salva para reconocer que hay un Dios vivo y verdadero, Padre creador del cielo y la tierra, que estamos llamados a la inmortalidad y a la vida eterna, que no estamos hechos simplemente de biología, sino que la biología sustenta la realidad espiritual, que somos fundados en una realidad invisible que es la espiritual, creados por Dios, y que ese mundo interior sostiene el mundo exterior, y que estamos hechos por amor en esa realidad física, pero también en la realidad interior que sustenta lo que somos, porque el mundo exterior está sostenido por toda la realidad interior, el mundo exterior sostenido por la realidad interior. Y es así que hoy dejamos que el Espíritu nos haga decir, Jesús, ten compasión de mí. El Espíritu Santo suscitó en Bartimeo una súplica, sentado en sus problemas, en su ceguera de no ver horizonte, y dijo, Jesús, ten compasión de mí. Tal vez se lo habían dicho algunos familiares, amigos, tal vez lo había escuchado en algún lugar. Hay un maestro que pasa de Nazaret y es bondadoso, y es misericordioso, y tiene poder. Tal vez has escuchado en la escuela, en la casa, has escuchado de paso en tu niñez que Dios existe, y lo has abandonado, y estás como Bartimeo sentado al borde del camino, renegando, dándole vueltas a un nuevo dogma de que lo que compruebe la ciencia es verdad, proclamando una bandera de que solamente lo tangible, lo cuantificable te satisface.
Has creído solamente en lo que te diga la lógica y la razón. Has estado como Bartimeo sentado en tu seguridad y no has podido ver más allá. Déjate encontrar por Jesús. Déjate encontrar por Jesús en este testimonio que te doy. Él vive. Déjate encontrar en el testimonio de todos los que creen en Jesucristo, de todos los que profesan la fe. Y Bartimeo fue callado por algunos. Le reprendían y le decía que se callara. Cuando quieres creer en el Señor, hay voces que te quieren acallar y que te dicen que no vale la pena, que la experiencia de fe te domestica y te quita libertad, que te aliena. Te hablan de los pecados de los clérigos, te hablan de las barbarias hechas a nombre de la religión, te señalan las sombras que tienen las religiones y la Iglesia Católica, te hablan de la maldad que han cometido los cristianos y los creyentes en distintas épocas. Y te quieren envenenar el corazón y te quieren impedir que te dejes encontrar con el Señor y que sigas sentados al borde del camino como Bartimeo, renegando de tu dolor, dándole vueltas a tu razonamiento, sin poder ver más allá de tus conquistas cortas, de tus búsquedas y de tus angustias y de tus sinsabores. Y entonces te puedes dejar callar. No te dejes callar, aunque voces internas te digan que no vale la pena dar el paso de la fe y te quieran impedir un camino de fe y te impidan decir: voy a buscar al Señor en la iglesia, en un movimiento, en una pequeña comunidad, en un ministerio, en la parroquia. Voy a dejar que el Señor me encuentre. Voy a dejar que el Señor entre en mi vida. Voy a dejar que el Señor sea parte de mi historia. Y entonces las voces externas de quienes no te quieren en camino de fe, las encontrarás. Y también las voces internas que tienen resistencia para creer. Jesús se detuvo y mandó llamar al ciego. Hoy te manda llamar el Señor. Él se detiene ahí, en tu era, en tu andén, en tu vereda, al frente de tu casa. Sentado estás. Mira a Jesús que se para al frente y te dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Él toma la iniciativa porque Él te quiere ser cercano, tiene compasión de ti, te trata con ternura y por eso no se aleja ante tu resistencia, ni ante las voces de los que dicen: no vale la pena buscar a ese maestro, eres un charlatán más, ese personaje no existió, eso es alienación, eso es proyección de tu conciencia, eso te quita libertad, Dios no existe. Tantas voces externas e internas que te dicen que no creas en Dios, que no hagas camino de fe, que eso ya no es moderno, que eso te quita libertad, que no vale la pena, que para ser hombre de ciencia no puedes creer, que para ser hombre de razón no puedes creer, que para tener libertad no debes creer. Pero el Señor está frente a ti y te dicen otros que creen como este programa, como esta radio católica: el Maestro te llama, el Maestro te llama. Ten confianza, levántate, el Maestro te llama. Hoy la iglesia te dice: ten confianza, levántate, el Maestro te llama. A ti que estás sentado al borde del camino, enceguecido en tus problemas, ten confianza. ¿Has camino de fe? Ten confianza. Atrévete a levantarte y creer en el Señor. Levántate, cree en lo que te ha enseñado la iglesia. Levántate y déjate mirar por el Señor en un sacramento que se celebra aunque no lo entienda. Levántate y mira una custodia con un trozo de pan y ahí está la presencia viva de Dios. Mira el crucifijo, que es proclamación del amor de Dios que ha venido a morir por ti. Levántate y mira el testimonio de los mártires, de los santos. Mira tantos cristianos que en medio de debilidades buscan amar y servir. Mira que en medio de las barbaries humanas hay una nube de testigos que proclaman con su vida, aman, que han entregado su vida. Míralos hoy también, y es la fuerza del amor, la fuerza de la fe. Ten confianza que Dios nunca te engaña. Ten confianza que la fe no es alienación. Ten confianza que la fe es una riqueza. Ten confianza que la iglesia
tiene sombras, pero son más las luces. Ten confianza que a pesar de que haya barbarie en medio de la fe y de las religiones, hay mucha más luz. Ten confianza y levántate, y entonces descubre que Él está allí. Levántate, que Él te llama por tu nombre, te llama en tu historia, te llama con tu ceguera, te llama ahí en tu postración, te llama ahí en tu rebeldía, te llama ahí en tu miedo, en tu en tu ceguera. Estás enceguecido por tus problemas, enceguecido por tus miedos, enceguecido por tu crisis, enceguecido por tu dolor. Lo que te esté encegueciendo, el Señor te mira ahí en el borde del camino y te dice: quiero transformar tu camino de dolor en un camino de fe. Quiero transformar tu camino de ceguera en un camino de fe. Quiero transformar tu camino de estar postrado en un camino de esperanza. Deja que el Señor te encuentre con la iglesia. Deja que el Señor te encuentre con esta palabra. Deja que el Señor te encuentre con su misericordia. Deja que el Señor te encuentre con su bondad. Él quiere encontrarte. Déjate encontrar por el Señor, porque el encuentro con el Señor te dará un camino de fe. Y si te encuentras con Él, tendrás experiencia de su misericordia. Porque así lo tuvo Bartimeo. Tuvo experiencia de la misericordia de Jesús, que le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo Jesús, porque Él tiene misericordia de ti. Y entonces Bartimeo realiza pasos de conversión. Pasos de conversión para vivir el camino de la fe. El primer paso de conversión, Él tiró la capa que era su seguridad, sentado al borde del camino. Tira la capa de tus prejuicios, tira la capa de tus hipótesis, de tus dudas, de tus teorías de que no puedes creer, de que la fe es para gente adulta, de que la fe es para gente enferma, de que la iglesia es retrógrada. Tira la capa de tus prejuicios, tira la capa de tus teorías, tira la capa de tus raciocinios, tira la capa simplemente de quererlo explicar todo por la razón, tira la capa de estar diciendo: yo no puedo creer, yo no puedo, eso me quita libertad. Tira la capa y da el salto y ponte de pie. Es el salto de la fe. Voy a creer en el Señor. Da el salto y ponte de pie, mirando a Jesús. Da el salto mirando a Jesús. Da el salto y fue a donde estaba Jesús. Da el salto y busca a Jesús. Da el salto y entra al templo. Da el salto y haga una oración: Señor, ten compasión de mí. Da un salto y lee el Evangelio en este día. Da el salto y lee este texto, Marcos 10, 46, 52. Da el salto y haga una oración: ven, Señor Jesús, a mi vida. Da el salto y dile a alguien: cuéntame cómo te encontraste con Jesús. Da el salto y ve la vida de un santo. Da el salto y dile a alguien: Dios te bendiga. Da el salto y mira a Jesús en el crucifijo. Da el salto y di al Señor: yo te necesito. Da el salto. Tirar la capa y dar el salto de la fe. Es la conversión y la fe que Bartimeo hizo, de no quedarse sentado al borde del camino, sino dar el salto e ir hacia Jesús. Ese es el camino de la fe, dar un salto, porque el Señor viene hacia nosotros. Lo reprendían. Hoy escuchamos la voz de la iglesia que nos dice: ten confianza, levántate, Él te llama. Ten confianza, no vivas de la desconfianza. El camino de la fe se hace teniendo confianza, que la iglesia no nos engaña, teniendo confianza que hay una buena nueva, que en medio de dificultades, aún de escándalo, aquí hay una buena nueva que no tiene vencimiento y que no pierde validez aunque haya pecado, y que no pierde validez aunque pasen los años. Levántate, levantarnos y creer en el Señor. Él te llama y te llama en este día, y te llama a servir, y te llama a amar, y te llama a abrazar la fe, y te llama a hacer un camino de fe. Fue donde Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué quiere que haga por ti? Hoy el Señor te dice lo mismo. ¿Qué quiere que haga por ti? Que has estado sentado al borde del camino, enceguecido en tus problemas. ¿Qué quiere que haga por ti a ti que estás postrado en tu dolor y en tu sufrimiento y crees que el único camino es el suicidio y la eutanasia? A ti que estás
enceguecido y quieres acabar con tu relación de pareja. A ti que estás enceguecido y no ves sino el licor, la droga, la violencia, la maldad. A ti que estás enceguecido y estás en la depresión y crees que no hay esperanza para ti. A ti que estás enceguecido y no crees que hay un futuro para ti, ni que hay vida eterna, ni que hay cielo. A ti que estás enceguecido y crees que no hay esperanza para ti. Y en medio de tu ceguera, ¿qué le dices al Señor? ¿Qué te dice hoy? ¿Qué quieres que haga por ti? El Señor te quiere dar luz, te quiere iluminar la vida. El ciego Bartimeo dice: Maestro, que recobre la vista. Había visto en otro momento, pero había perdido la vista. Había perdido el camino de la fe. Había abandonado la fe. Tú tal vez abandonaste la fe porque no volviste a misa los domingos. Abandonaste la fe porque no volviste a rezar al acostarte o a levantarte. Abandonaste la fe porque no te volviste a persignar. Abandonaste la fe porque no volviste a leer la Biblia. Abandonaste la fe porque comenzaste a renegar. Abandonaste la fe porque ahora dices que no quieres confesarte. Abandonaste la fe porque dices que casarte o no casarte es lo mismo. Abandonaste la fe porque has creído más en las ideas del mundo, de los que proclaman la maldad, que lo que te dice el Evangelio y te dice Dios y la Iglesia. Por eso estás enceguecido. Que recobre la vista. Y el Señor te dice: vete, tu fe te da la salud. Hoy, en este programa, te decimos lo mismo. Vete, tu fe te dé la salud. La salud es la salvación. El Señor te dé ver con ojos nuevos a tu familia. El Señor te dé la luz nueva para ver a las personas. Te dé una nueva mirada de las personas que amas. Y entonces ellas son don de Dios. De los dones que tienes, somos administradores de los dones. De los bienes, somos administradores de los bienes. De la historia, vivimos como peregrinos en esta historia. De nuestro futuro, vamos caminando hacia el cielo. Este es el camino de la fe que hizo Bartimeo, dejarse encontrar por el Señor, porque el encuentro con Jesucristo da un giro definitivo a la vida. Experimentar su misericordia, porque experimentamos su misericordia, porque Él nos tiene misericordia. Y escuchar la voz de los que nos anima: levántate, ten confianza que te llama el Señor. Eso te lo dicen los misioneros en este mes de octubre, te lo dice la Iglesia, te lo dice el cristianismo, te lo dice el magisterio de la Iglesia. No escuche la voz de los que te desaniman, de los que te dicen no vale la pena. Cállate, no hagas el paso de la fe, no sigas adelante, no hagas camino de fe, vives renegando, vives en pesimismo. Y entonces conviértete, suelta el manto de tus seguridades, suelta el manto de tus opiniones, suelta el manto de tus prejuicios, suelta el manto de tus argumentos para renegar de Dios, para renegar de la Iglesia. Suelta el manto para decir que no puedes creer y da el salto de creer en el Señor, aunque no tengas ganas. Da el salto de asistir a misa cada domingo, aunque no tengas tiempo y ganas. Da el salto de cuidar tu matrimonio, aunque tengas tentaciones. Da el salto de amar con fidelidad, aunque no quieras hacerlo. Da el salto de tratar bien, aunque tengas enojo. Da el salto de ver con esperanza, aunque haya crisis. Y entonces allí puedes ver desde Jesús. Recobró la vista, dice, y seguía a Jesús por el camino. Si recobras la vista, ves la vida con otros ojos. Las personas no cambian, pero tú cambias la manera de verla. La vida es la misma, pero tú has tenido otra mirada. Ves la vida con abundancia porque la ves desde Jesús. Ves la vida con amor porque la ves desde Jesús. Ves la vida con esperanza porque la ves desde Jesús. Ves la vida eterna porque vas experimentando que estamos hechos de eternidad, que estamos hechos de inmortalidad, que no estamos hechos para la muerte, que vamos camino al Padre, que vamos camino al cielo, que estamos llamados a la vida eterna. Hagamos ese camino de la fe en esta última semana de octubre. Hagamos un camino de fe y compartámoslo con otros. Un camino de fe encontrándonos con Jesús al celebrar la Eucaristía. Encontrándonos con Jesús en las personas que viven con nosotros en la casa. Mirándolas desde Jesucristo. La mirada desde Jesús renueva la vida. Y quita la ceguera de ver simplemente problemas. Y quita la ceguera de ver simplemente obstáculos. Y
caminemos en la fe para superar las voces externas que nos desaniman al encuentro con el Señor y las voces internas que nos quieren quitar el encuentro con el Señor. Encuéntrate con Jesucristo, que ahí está la fuente del camino de la fe. Encuéntrate con Jesucristo en este evangelio. Encuéntrate con Jesucristo diciéndole: ven a mi vida. Encuéntrate con Jesucristo yendo a visitarlo en la Eucaristía. Como te puedas encontrar con Jesucristo, pero si te encuentras con Él, experimentarás su misericordia. Él te dirá por alguien: levántate, levántate, ten confianza que te llama. Porque cuando te dicen levántate, ten confianza que te llama, ya es misericordia de Dios, que pone a alguien que te anime, que te coloca también en tu corazón el deseo: ten compasión de mí, necesito de Dios. Yo necesito de Dios para saciar este vacío. Yo necesito de Dios para saciar esta soledad. Yo necesito de Dios para superar esta crisis. Yo necesito de Dios para tener esperanza. Y es así entonces que anímate esta semana, celebra la misa y da pasos, suelta el manto de lo que te impide la misa, suelta el manto de lo que te impide orar, suelta el manto de lo que te impide sonreír y da el salto de asistir a la misa con ganas o sin ganas, da el salto de volver a la fe o da el salto de comenzar a creer. Y así entonces Jesús te dará una luz nueva para ver la vida. Ese es el camino de la fe, encontrar que Jesús ilumina la vida con su luz, porque Él es luz. Él ilumina la vida y nos da la verdad sobre Dios. Él ilumina la vida y nos da la verdad sobre nosotros mismos. Él ilumina la vida y nos da la verdad de nuestra historia, del sentido de vivir y también de la esperanza del cielo, de la vida eterna. Es en Jesús en que encontramos una luz. Sin Jesús estamos enceguecidos en nuestro horizonte, enceguecidos en lo inmanente, enceguecidos en la búsqueda simplemente desde nuestros cálculos. Es Jesús el que nos abre el horizonte para ver un amor hasta el extremo, para reconocer que tenemos vocación de bendición, para descubrir que vamos camino a la eternidad. Muchas gracias, hermanos, por poder meditar esta palabra de Marcos 10, 46, 52 y compártasela a alguien, cuéntele a alguien que Jesús es el que da un camino de la fe y que encontrándonos con Jesús, este camino de la fe nos llevará a una nueva mirada de la vida, a una nueva mirada de nosotros mismos, a una nueva mirada de Dios, a una nueva mirada de la historia. Todo se renueva cuando lo miramos desde Jesús, porque lo miramos desde su misericordia, lo miramos desde su compasión, desde su cercanía. Ver la vida desde Jesús, ver las personas desde Jesús, ver los acontecimientos desde Jesús. Aunque haya sufrimiento, enfermedad, dolor y muerte, todo mirado desde Jesús adquiere un sentido, porque estamos unidos a la cruz de Cristo, porque nos glorificamos en Él, porque ni la misma muerte nos separa de su amor, porque tenemos esperanza. Gracias, hermanos de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias a los servidores, gracias a todos los que están ahí en cabina y en los distintos servicios del ministerio. Dios los bendiga, que tengan una semana mirando desde Jesús, que sigan el camino de la fe, que experimenten la misericordia de Jesús, que puedan seguir viviendo la conversión, que puedan soltar todo lo que los impide para dar el salto de la fe y que puedan experimentar qué bueno es Jesucristo, déjense encontrar por Él y que sus familias se dejen encontrar por el Señor y que todos podamos experimentar la bondad, la misericordia de Jesucristo, que es bueno con todo, que nos llena de su ternura, que nos llena de su amor, que nos abraza, que nos renueva y que nos llena de su vida. Feliz semana para todos. Un abrazo a los benefactores nuevamente. Muchas gracias por su ofrenda. A la Radio Católica, al Ministerio Unidos por Cristo y María, a los servidores en cabina, en los distintos apostolados y ministerios de la radio, muchas gracias. Ahí en Librería Esperanza, a Juanita ahí también en cabina, a Alejandro, a Salvador, a todos los que sirven en cabina, a los distintos ministerios, también a Manuel Verduzco, a todos los que sirven, a José Manuel, a todos,
Dios los bendiga. Un abrazo a Anita ahí en la dirección, a Victoria, gracias a todos. Un abrazo, Dios los bendiga. Y seguimos unidos en oración. Sigan en este camino de la fe. Nunca nos sentemos al borde del camino a renegar, porque nos quedaremos como Bartimeo, enceguecidos en los problemas. Y adelante, Ministerio Unidos por Cristo y María. Sigamos adelante. Esta es una obra de Dios y Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.